Si necesitas una nueva receta de galletas de avena que te robe el corazón, esta opción sin azúcares añadidos y con tan solo 4 ingredientes es para ti. Así que si les parece, comenzamos. El ingrediente estrella de esta preparación son los copos de avena. Es importante que utilices estos mismos copos de avena porque yo probé la receta con copos de avena suave y no obtuve el resultado esperado. Así que te recomiendo utilizar los mismos copos que estoy utilizando yo. Además son más altos en fibra, lo cual beneficiará tu salud intestinal. Lo único que tenemos que hacer es colocar una taza de copos de avena en un recipiente. Vamos a colocarles agua y vamos a mezclar esto rápidamente y a retirar el agua. No queremos dejar esto en remojo, simplemente queremos hidratar ligeramente el copo de avena, ya que al ser grueso necesita hidratación para que tenga una textura más manejable en esta preparación. Entonces asegúrate de retirar todito el exceso de agua y ya que está bien escurrido vamos a dejar reposar esta avena por aproximadamente unos 5 minutos. Pasado el tiempo verás cómo los copos de avena han cambiado totalmente su apariencia, ahora se perciben un poco más gruesos e hinchados debido a la humedad y en este momento son mucho más fáciles de trabajar. Los siguientes 2 ingredientes son sencillísimos, vamos a estar necesitando aceite de coco. Yo estoy utilizando un aceite de coco al tiempo, por eso tiene esa textura un poquito más compacta, pero está un poquito suave, no está tan compacto. Si el tuyo estuviese muy compacto porque el clima es frío, puedes perfectamente derretirlo previamente en el microondas. Lo siguiente que haremos será añadir mantequilla de maní. La mantequilla de maní, eso sí, debe ser sin azúcares añadidos, tampoco sin sal, lo más natural posible. Y recuerda que aquí en el canal también tienes una receta para aprender a hacerla en casa con tan solo un ingrediente. También puedes sustituirlo por cualquier otra mantequilla de frutos secos sin ningún problema. Esto lo que hará será aportar un sabor más cremoso y suave a las galletas. Y lo creas o no, eso es prácticamente todo. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar esto muy bien. Por supuesto, tú en este momento, si lo deseas, podrías añadir tu endulzante favorito, ya sea monk fruit, xilitol, si es que lo quieres sin calorías, o incluso miel o panela, como tú desees. Y bueno, ya que tenemos una mezcla parecida a esta que les estoy mostrando en el video, es súper importante que chequen bien esta mezcla porque la verdad es una textura un poco pegostosita justo cuando lo acaban de mezclar, pero pasados 2 minutitos van a ver cómo se siente menos pegajosa y les queda una masita más manejable como esta que les estoy mostrando. Yo les recomiendo igual que limpien la espátula, la humedezcan ligeramente y sigan amasando para que vean la textura real que tiene una vez que están todos los ingredientes perfectamente integrados. Para armar nuestras galletas es necesario que preparemos previamente una bandeja con papel antiadherente en la base para evitar que las galletas se queden pegadas. Y ahora sí vamos a proceder a darles la forma de galletitas. Yo te recomiendo utilizar una cuchara medidora de aproximadamente unos 15 ml para que tengas unas galletas más o menos del mismo tamaño. Y con esto procurarás una cocción uniforme en todas tus galletas. Y ahora con la yema de tus dedos, con una espátula o lo que te resulte más fácil, puedes aplanar la galletita para darle esa forma clásica de galleta. Notarás que es muy sencillo darle la forma a la galleta, por supuesto no hace falta que quede perfecta ni mucho menos. Intenta no dejarlas tan gruesas sino más bien delgaditas porque así notarás mucho mejor el efecto crocante una vez que estén horneadas. Y ahora que las tenemos listas, solo tenemos que llevarla al horno previamente precalentado. Mientras horneamos dulceros, les recuerdo que aquí en el canal tienen un montón de galletas de avena de todo tipo, suavecitas, crujientes, con más ingredientes, con menos ingredientes, para que ustedes elijan la galleta que mejor se adapta a su estilo de vida actual. Así que si aún no se han suscrito, creo que este es el momento para que le des clic a ese botoncito rojo y que actives la campanita de notificaciones y de este modo no te pierdes ninguna de mis nuevas, facilísimas y saludables recetas. Y ¡tachán! Vean por favor qué pintaza tienen estas galletas recién saliditas del horno. No, y no saben lo rico que huele mi casa en este momento.
Y en este momento, dulceros, les sugiero que dejen reposar sus galletitas por al menos unos 3-5 minutitos aquí en la bandeja y luego inmediatamente las trasladen a una rejilla y las dejen enfriar por completo. Y hasta aquí estas galletas prácticamente serían el snack perfecto, no necesitan nada más, pero dulceros ya me conocen. Y si hay mantequilla de maní, siento que obligatoriamente tengo que poner chocolate porque me parece una de las combinaciones más exquisitas del universo galletil. A los que son como yo, en este momento es cuando les sugiero derretir unos cuadritos de chocolate negro, de ser posible arriba del 70% y aún mejor si llegas a conseguirlo sin azúcares añadidos. Aunque como vamos a poner solo un poquito, la verdad te puedes dar ese gustito. Personalmente las voy a cubrir solo hasta la mitad, siento que le da un toque un poquitito más elegante a la presentación. Dejas que el chocolate se seque y prácticamente ya estás listo para disfrutar de esta merienda o snack sin azúcares añadidos que estoy segura que te va a encantar. Para que estas galletas mantengan su efecto crocante más tiempo, te recomiendo guardarlas en la nevera, ya que el aceite de coco y la mantequilla de maní se solidifican y la galleta mantiene su textura crujiente. Si en este momento se antojaron tanto que quieren darle un mordisco a la galleta, es cuando me pueden dejar un súper dedito arriba. Ya saben que con eso ayudan muchísimo al canal para que YouTube muestre este video a más personas. También, por supuesto, puedes dejarme allá abajo tu comentario, ya sea sugiriéndome nuevas recetas o hablándome de otras que hayas preparado. Voy a estar feliz de leerte y contestarte. Por otro lado, te recuerdo que tú puedes apoyar mis investigaciones de recetas saludables dándole clic al botón de gracias y dejando un pequeño aporte o donativo. Por hoy eso es todo, les mando millones de besos dulces, muy dulces, porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!